Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más, les doy la bienvenida al asombroso mundo de la célula por mi canal Biología con Crichu. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del ADN. Y para eso lo que le propongo es dividir el tema en dos videos. En esta primera parte vamos a hablar acerca de la estructura del ADN que ya hemos estudiado para el primer parcial. Entonces vamos a hacer un repaso acerca de todo lo que vimos para el primer parcial y vamos a profundizar dos o tres puntos que me parecen los más importantes para el examen. Y luego, en un segundo video, vamos a seguir hablando de la estructura del ADN, pero ya vamos a hacer hincapié en cómo se organiza el material genético en las células eucariotas. Comenzamos entonces. Comencemos entonces repasando. El ADN es una biomolécula que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Es una macromolécula, por lo tanto es un polinucleótido. Esto quiere decir que está formado por la unión de muchos nucleótidos que se unen entre sí mediante una unión covalente, es decir, una unión fuerte, llamada unión fosfodiéster. De esta manera vamos a tener muchos nucleótidos unidos entre sí, polimerizándose, es decir, formando una cadena cada vez más grande, que es el ADN. Por lo tanto, el ADN es el polinucleótido, es la macromolécula y por lo tanto el nucleótido es el monómero, es decir, es aquella estructura de la cual va a estar formado el polímero que es el ADN. Lo que nos tiene que quedar como concepto entonces es que el monómero es el nucleótido, el polímero es el ADN. ¿Cómo se unen los nucleótidos entre sí? Mediante uniones fosfodiéster. ¿Qué tipo de unión es la unión fosfodiéster? Es una unión covalente que se establece entre los nucleótidos entre sí para formar una cadena de ADN. Ahora, ¿cómo está constituido un nucleótido? Un nucleótido está constituido por una base nitrogenada que se une a un azúcar que se une a un grupo fosfato. Recordemos que la unión entre el azúcar y la base nitrogenada reciben el nombre de nucleósido. Por lo tanto, nosotros podemos definir al nucleótido como la unión entre una base nitrogenada, un azúcar, un grupo fosfato, o bien podemos definir a un nucleótido como la unión entre un nucleósido más un grupo fosfato. Recordemos que la molécula de ADN es una molécula bicatenaria. Esto lo que quiere decir es que es una molécula que está formada por dos cadenas. Cada una de esas cadenas de ADN va a estar formada por nucleótidos que se unen entre sí mediante uniones fosfodiéster. Entonces esto es un nucleótido que se une con este otro nucleótido mediante una unión fosfodiéster. Entonces los diferentes nucleótidos se unen entre sí para formar una cadena de ADN mediante uniones fosfodiéster. Pero la molécula de ADN está constituida por dos cadenas, porque dijimos que es una molécula bicatenaria. Por lo tanto, la molécula de ADN va a estar formada por dos cadenas. Cada una de esas cadenas está formada por nucleótidos que se unen entre sí por uniones fosfodiéster y las dos cadenas se unen entre sí mediante interacciones que son los puentes de hidrógeno. Recordemos que estas interacciones son interacciones débiles, a diferencia de las uniones fosfodiéster, que son uniones covalentes, o sea que son uniones fuertes, las interacciones puentes de hidrógeno son interacciones que son débiles. ¿Dónde voy a encontrar una molécula de ADN en la célula? Esto va a depender de si se trata de una célula eucariota o si se trata de una célula procariota. En una célula procariota, la molécula de ADN se encuentra dispersa en el citoplasma. Punto. No hay otro lugar donde la encuentro. Obviamente voy a encontrar una molécula de ADN principal y también voy a encontrar una molécula de ADN accesoria que recibía el nombre de plásmido y le confería a la bacteria las resistencias contra determinados antibióticos.
En cambio, en las células eucariotas, independientemente de que sean animales o vegetales, íbamos a encontrar ADN en el interior del núcleo y además íbamos a encontrar ADN en las mitocondrias. Y en el caso de las células vegetales, además de encontrar ADN en el núcleo, en las mitocondrias, vamos a encontrar también ADN en los cloroplastos. Vamos a profundizar un poquito más la estructura molecular de un nucleótido. Dijimos que un nucleótido estaba formado por una base nitrogenada que se une a un azúcar, que se une a un grupo fosfato, y esto era lo mismo que decir un nucleósido, porque recordemos que el nucleósido es la unión de la base nitrogenada con el azúcar más un fosfato. Con respecto a las bases nitrogenadas, recordemos que en el ADN vamos a tener bases púricas o vamos a tener bases pirimidínicas. Las bases púricas son anillos heterocíclicos dobles fusionados, en cambio las bases pirimidínicas son anillos heterocíclicos simples. En el ADN, como bases púricas, vamos a encontrar a la adenina, vamos a encontrar a la guanina, y como bases pirimidínicas vamos a encontrar a la citosina y vamos a encontrar a la timina. Es importante que analicen que el uracilo pertenece al ARN y la timina pertenece al ADN. Pero si nosotros observamos la estructura de estas dos bases nitrogenadas, observen que es exactamente la misma molécula, con la diferencia que en la timina encontramos un grupo metilo que no tiene el uracilo. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando comienza el proceso de replicación, que es la síntesis del ADN, el ADN comienza sintetizándose como un pedacito de ARN que recibe el nombre de cebador o primer. Entonces, los nucleótidos que van a formar este cebador o primer son nucleótidos de ARN. Entonces, si estamos diciendo que la molécula de ADN comienza a formarse primeramente como una molécula de ARN, luego va a tener que sufrir una modificación mediante la cual este nucleótido de ARN se transforma en un nucleótido de ADN. Si ese nucleótido tiene como base nitrogenada la adenina, la guanina, la citosina, no hay ningún tipo de problema, porque recordemos que la adenina, la guanina y la citosina están presentes tanto en el ADN como en el ARN. Eso lo estudiamos para el primer parcial. La diferencia está en que en el ADN tenemos timina, en cambio en el ARN tenemos uracilo. Por lo tanto, si nosotros estamos formando una pequeña cadenita llamada cebador o primer y que va a contener como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosinas y uracilos, por tratarse de un pedacito de ARN, cuando yo quiera modificar estos nucleótidos de ARN y transformarlos en ADN, con la adenina, la guanina y la citosina no voy a tener problema, y al uracilo lo único que voy a tener que hacer es agregarle este grupo metilo que la timina tiene y el uracilo no. Y entonces de esta manera ahora pude transformar el uracilo en timina. Recordemos que además de la base nitrogenada tenemos un azúcar. El azúcar es una aldopentosa. Aldopentosa, ¿por qué? Porque tiene como grupo funcional un aldehído, y pentosa porque tiene 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Recordemos que por el carbono 1 el azúcar se está uniendo a la base nitrogenada y que por el carbono 5 se va a estar uniendo al grupo fosfato. ¿Qué nombre recibe el aldopentosa? Si estamos formando ARN, la aldopentosa recibe el nombre de ribosa, y entonces todo el nucleótido que estamos formando recibe el nombre de ribonucleótido. Lo que caracteriza a la ribosa es la presencia de un grupo oxidrilo, de un grupo hidroxilo o de un grupo alcohol en el carbono 2. En cambio, cuando nosotros queremos formar ADN, la aldopentosa no tiene
ese grupo oxidrilo en el carbono 2. En su lugar tiene una valencia libre que va a ser unida al hidrógeno. Por lo tanto, ese azúcar recibe el nombre de 2-desoxirribosa, justamente porque le falta el grupo oxidrilo en el carbono 2. El mismo criterio que la base nitrogenada. Si yo estoy formando un pedacito de ADN y dijimos que ese ADN comienza primero como una molécula chiquitita, como un pedacito de ARN, voy a tener bases nitrogenadas de ARN, voy a tener el azúcar de ARN, o sea, voy a tener ribosa, porque todo el nucleótido es un ribonucleótido. Cuando yo después quiero transformar ese ribonucleótido, que es un nucleótido de ARN, en un nucleótido de ADN, o sea, en un desoxirribonucleótido, lo que tengo que hacer es modificar la base nitrogenada, que como ya vimos, en caso de ser adenina, guanina, citosina, no sufre ninguna modificación. En caso de ser uracilo, le agrego un grupo metilo a este carbono y entonces ahora la transformé en timina. Listo, se terminó el problema. Ahora tengo bases nitrogenadas de ADN. Y con el azúcar puedo hacer lo mismo, ¿sí? Si yo estoy diciendo que este nucleótido comienza primeramente siendo un ribonucleótido, quiere decir que el azúcar va a comenzar siendo una ribosa, o sea, va a tener un oxidrilo en el carbono 2. Si yo luego le saco ese oxidrilo en el carbono 2, ahora a la ribosa la transformé en una desoxirribosa y por lo tanto a todo este nucleótido que antes era un ribonucleótido, ahora lo transformé en un desoxirribonucleótido. Eso es importante que lo tengan bien presente. El nucleótido de ARN recibe el nombre de ribonucleótido porque el azúcar es una ribosa y el nucleótido de ADN recibe el nombre de desoxirribonucleótido porque el azúcar es una desoxirribosa. Con respecto al grupo fosfato, el grupo fosfato se encuentra unido al carbono 5 del azúcar y por lo tanto representa el extremo 5' de este nucleótido. Recordemos, como vimos en el primer parcial, este nucleótido tiene una polaridad representada por un extremo 5', ¿sí? Que lo que me está indicando es que ahí hay un grupo fosfato unido al carbono y por otro lado tenemos una polaridad 3' que me representa el grupo oxidrilo que está unido a ese carbono del azúcar. Por lo tanto, todos los nucleótidos, y esto va a ser válido tanto para los desoxirribonucleótidos como para los ribonucleótidos, van a tener dos extremos completamente diferentes. Por eso decimos que es una molécula polar, tiene una polaridad. Va a tener un extremo 5' en donde lo que queda libre es el grupo fosfato y va a tener un extremo 3' libre en donde justamente lo que queda libre es el grupo oxidrilo. ¿Por qué es importante nombrar estos dos extremos? Porque cuando yo quiera unir nucleótidos entre sí, lo que tengo que hacer es unir el oxidrilo del azúcar del primer nucleótido con el grupo fosfato del azúcar del segundo nucleótido. De esta manera voy generando un polímero, en este caso un dinucleótido, que va a tener un comienzo 5' en donde lo que me queda libre es el grupo fosfato, y voy a tener un segundo nucleótido en donde lo que le queda libre es el grupo oxidrilo. Y por ese grupo oxidrilo que le queda libre en el carbono 3, yo voy a poder agregar un nuevo nucleótido y de esta manera voy a ir polimerizando, o sea que voy a ir creciendo la cadena de ADN siempre desde el extremo 5', que es el inicio, hacia el extremo 3', que es el final. El extremo 5' me representa entonces el fosfato libre del primer nucleótido y el extremo 3' me representa el oxidrilo que le queda libre al último nucleótido. Este es un cuadro donde resumimos absolutamente todo lo que vimos para el primer parcial, ¿sí? Respecto a lo que es la estructura
de la molécula de ADN. Recordemos que la molécula de ADN es una molécula bicatenaria. ¿Por qué? Porque está formada por dos cadenas. Estas dos cadenas tienen una polaridad, ¿sí? Esa polaridad siempre está dada desde el inicio, que es el extremo 5', representado por el fosfato que le queda libre al primer nucleótido, y que corre hacia el extremo 3', que es el final de esa cadena, y que está representado por el oxidrilo que le queda libre al último nucleótido de esa cadena. La otra cadena va a tener también la misma polaridad, va a comenzar desde el extremo 5' y va a correr hacia el extremo 3'. La polaridad se cumple siempre, pero además de tener una polaridad, las cadenas son antiparalelas entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Si una de las cadenas corre de 5 a 3 en un sentido, la otra cadena tiene que correr también de 5 a 3, pero en el sentido opuesto. Y siempre tiene que haber una complementariedad entre una cadena de ADN y la otra cadena de ADN. Y esa complementariedad está dada por las bases nitrogenadas. Recordemos que en el ADN tenemos como bases púricas a la adenina, a la guanina, y como bases pirimidínicas a la citosina y a la timina. Cuando una cadena se quiere complementar con la otra cadena, lo va a hacer mediante las interacciones puente de hidrógeno. Recordemos lo que vimos hace unas filminas atrás, los nucleótidos de una misma cadena se unen entre sí por uniones fosfodiéster, que son uniones covalentes, son uniones fuertes, y los nucleótidos de dos cadenas diferentes se complementan entre sí mediante interacciones puentes de hidrógenos, que son interacciones débiles, pero al ser tantas, porque son millones, lo que hacen es brindarle estabilidad a la molécula. La molécula va a generar interacciones puentes de hidrógeno entre adenina y timina mediante dos puentes de hidrógeno, y entre guanina y citosina 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, en el interior de la molécula vamos a tener a las bases nitrogenadas, y hacia los extremos vamos a tener a los azúcares, que son las desoxirribosas, con sus grupos fosfatos y grupos oxidrilos hacia los extremos. Recordemos que el azúcar es la desoxirribosa, carece de oxidrilo en el carbono 2, por el contrario, lo que tiene es una valencia libre que es captada por un átomo de hidrógeno. Y siempre vamos a tener un solo grupo fosfato, o sea que tenemos un nucleótido en estado de monofosfato. Esta estructura es una estructura que se repite en toda molécula de ADN, independientemente de que la célula sea eucariota o de que la célula sea procariota. Yo tengo que cumplir con esta propiedad de molécula bicatenaria, molécula polar, molécula antiparalela y complementariedad ADN-ADN, dada adenina-timina, citosina, guanina. La diferencia va a estar en que en eucariotas la molécula es una molécula lineal, no ramificada. En cambio, en células procariotas es una molécula que es circular y súper enrollada. Pero la estructura es exactamente la misma en las dos. En las dos se tiene que cumplir la ley de Chagraf. Recuerden que la ley de Chagraf lo que me proponía es que la misma cantidad de bases púricas que tenga el 100% de esta molécula, voy a tener que tener de pirimidinas. Por lo tanto, la relación entre adenina y timina tiene que ser 1 a 1, y la relación entre citosina y guanina también tiene que ser 1 a 1. Con respecto a la energía, para que se pueda formar esta cadena de ADN,
durante un proceso denominado síntesis de ADN, replicación, duplicación o autoduplicación del ADN, proviene de un nucleótido trifosfatado. Ese nucleótido tiene que estar en estado de desoxirribonucleótido, o sea, el azúcar tiene que ser una desoxirribosa, los nucleótidos tienen que ser adenina, citosina, guanina o timina y tiene que tener 3 grupos fosfatos, ¿sí? De esos 3 grupos fosfatos hay 2 fosfatos que voy a quitar y por lo tanto ahora me va a quedar un nucleótido con un solo grupo fosfato y eso es lo que voy a incorporar en la síntesis de esta molécula de ADN. Después, por último, hay 2 conceptos que son importantes que ustedes manejen y uno es el tema de la desnaturalización y la otra es el tema de la renaturalización. Quiero hacer una aclaración. Esta molécula de ADN, ¿sí?, al tener sus 2 cadenas unidas entre sí por uniones débiles, que son las uniones puentes de hidrógeno, tienen la capacidad de que pueden unirse y pueden separarse cuando lo deseen. Cuando iniciamos el proceso de la replicación, va a haber enzimas que intervienen en el interior de esta molécula y que van a ir rompiendo los puentes de hidrógeno para que pueda dar comienzo la síntesis de ADN de cada una de estas 2 cadenas. Eso es un proceso que ocurre de manera natural. Pero hay condiciones en las cuales yo puedo modificarle la temperatura, ¿sí?, al ADN, puedo aumentarle la temperatura y por aumento de la temperatura puedo generar ruptura de estos puentes de hidrógeno y puedo hacer que las moléculas, que las cadenas de ADN se separen entre sí. A ese proceso se lo llama desnaturalización. Ahora, cuando yo le baje la temperatura, cuando yo le restablezca la temperatura normal, como existe complementariedad de base entre las bases nitrogenadas de cada una de las 2 cadenas, esas 2 cadenas van a volver a unirse y a ese proceso lo vamos a llamar renaturalización o templado del ADN. Por otro lado, existe una técnica en el laboratorio que recibe el nombre de hibridación, que consiste en agarrar una molécula artificial de ARN, marcarla con alguna sustancia radioactiva y dirigirla contra una secuencia específica de ADN. Por ejemplo, si yo quiero reconocer una secuencia específica de ADN que sea rica en adenina, 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 lo que voy a hacer es mandar una sonda, que es un pedacito de ARN, marcado radioactivamente y que esté constituido por secuencias de uracilo, uracilo, uracilo. Entonces ese ARN se va a dirigir a esta molécula de ADN y se va a unir a aquel sector del ADN que sea rico en adenina, adenina, adenina. Y entonces por complementariedad de base se va a generar una unión y al estar marcado, ¿sí?, esa sonda con una sustancia radioactiva, al producirse la unión va a emitir una fluorescencia que me va a permitir a mí identificar que en esa secuencia de ADN yo tengo adenina, adenina, adenina. Esto es un ejemplo, obviamente, ¿sí? Entonces, ese proceso recibe el nombre de hibridación, ¿sí? Esto es simplemente para mostrarles lo que les nombraba hace un ratito. Nosotros podemos tener nucleósidos, base nitrogenada más pentosas, a las que le agregamos un solo grupo fosfato y entonces hablamos de un nucleósido monofosfato, o sea, un nucleótido que tiene un solo fosfato. Si yo en vez de agregarle un solo fosfato le agregara 2 fosfatos, entonces ahora tengo un nucleósido difosfato, o sea, un nucleótido que tiene 2 fosfatos. Y si yo le agregara un fosfato más, tendríamos ahora un nucleósido trifosfato, o sea, un nucleótido que va a estar formado por 3 grupos fosfatos. En el proceso de la síntesis del ADN, la enzima ADN polimerasa, que es la enzima responsable de llevar a cabo el proceso de replicación del ADN, lo que va a hacer es agarrar nucleótidos, no cualquier nucleótidos, sino desoxirribonucleótidos, y lo que va a hacer es generar un corte
entre el primer fosfato y el segundo fosfato. Corta acá. Entonces, por un lado, me genera este nucleótido que tiene un solo grupo fosfato. Ese nucleótido es el que se usa como sustrato para poder incorporarlo en la cadena que yo quiero sintetizar. Pero como es un proceso anabólico, requiero de energía. Entonces, ¿quién aporta la energía para poder incorporar este nucleótido monofosfato en la cadena que estoy sintetizando? Esta molécula que está acá, que recibe el nombre de pirofosfato. Cuando la ADN polimerasa corta la unión entre el primer fosfato y el segundo fosfato, no solo se libera este nucleótido monofosfatado, sino que además se liberan estos dos fosfatos que siguen unidos y que reciben el nombre de pirofosfato. Ese pirofosfato, por acción de una enzima llamada pirofosfatasa, va a romper su unión y se va a producir la liberación de energía. Esa energía que se libera es la que se utiliza para que todo este desoxirribonucleótido en estado de monofosfato yo lo pueda incorporar en la cadena que estoy sintetizando de ADN. Por lo tanto, la energía proviene del propio nucleótido que yo quiero incorporar en la cadena que estoy sintetizando. Simplemente para repasar algún tema que vimos en el primer parcial, ya que me comentaron esta duda en clase, recordemos que cuando tenemos nucleótidos en estado de monofosfato, hablamos de un nucleótido que usamos para crear material genético. En cambio, cuando tenemos un nucleótido con 3 grupos fosfatos, hablamos de un nucleótido que nos sirve como intermediario energético. Cuando nosotros queremos construir una molécula que nos sirva para transmitir información hereditaria de padres hacia hijos, lo que nos importa de este nucleótido va a ser cuál es la base nitrogenada. No es lo mismo la información que tiene la adenina que la que va a tener la timina, la citosina o la guanina. Y cuando hablamos de intermediarios energéticos, lo que nos importa es que tenga la mayor cantidad de grupos fosfatos posibles. En el caso de la replicación, se cumplen los dos conceptos. Por un lado, yo voy a tener nucleótidos trifosfatados para poder cortar la unión entre el primer y el segundo fosfato, y por el otro, que esto obviamente me va a liberar energía necesaria para incorporar el nucleótido monofosfatado a la cadena de ADN que quiero sintetizar, y por otro lado voy a tener una base nitrogenada que, dependiendo la secuencia, me va a generar un determinado tipo de información u otro. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de código genético. Vamos a repasar un poquito las diferencias entre el ADN bacteriano y el ADN en eucariotas. Recordemos que la célula eucariota es una célula que no tiene núcleo celular definido, y por lo tanto todo el material genético va a estar disuelto en este citoplasma. En cambio, la célula eucariota es una célula que tiene un núcleo celular definido que me permite hacer una diferencia entre lo que es el interior del núcleo o nucleoplasma y el citoplasma. Entonces, con respecto al ADN bacteriano, sabemos que no solamente es un ADN que está disuelto en el citoplasma, sino sabemos que es un único cromosoma, o sea, tenemos una única copia de ADN, ¿sí? Ese ADN es una molécula que es bicatenaria, las dos cadenas son polares de 5 a 3, pero también son antiparalelas, todo lo que vimos recién. Pero es una molécula que tridimensionalmente es circular y es súper enrollada, ¿sí? ¿Ven? Lo vemos acá en esta figura. Y además tiene la característica de que es un ADN desnudo porque no está asociado a proteínas histonas. En cambio, el ADN eucariota es un ADN que consiste en múltiples copias dependiendo de qué especie se trate. Nosotros, por ser seres humanos, tenemos 46 cromosomas, o sea, 46 copias de ADN. En cambio, las mariposas, por ejemplo, tienen 308,
¿sí? Entonces, hay múltiples copias dependiendo de la especie de la que se trate. También es una molécula bicatenaria, es una molécula que tiene una polaridad que va de 5' a 3', las dos cadenas son antiparalelas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que lo caracteriza es que el ADN está dentro del núcleo, es una molécula que es lineal y no ramificada, describe una hélice, como lo podemos observar acá, y además está asociado a histonas. Recordemos que el ADN que se asocia a proteínas histonas y no histonas recibe el nombre de cromatina. Por lo tanto, en procariotas tenemos un ADN que es de nudo, en cambio en eucariotas tenemos cromatina. ¿Qué es la cromatina? El ADN más histonas. Existen diferentes tipos de ADN eucariotas dependiendo de los diferentes ángulos que se establecen entre sus surcos, los surcos menores y los surcos mayores, y dependiendo del giro que tenga esa molécula de ADN. Entonces tenemos un ADN que es ancho y corto, que recibe el nombre de ADN tipo A, no es un ADN que sea normal, y tenemos un ADN delgado y largo, que recibe el nombre de ADN tipo Z, tampoco es un ADN que sea normal. Lo normal es un ADN tipo B, que es aquel que tiene un giro dextrógiro, o sea que gira hacia la derecha, en la cual la vuelta completa tiene una longitud de 3,5 nanómetros y en la cual por cada vuelta encontramos 10 pares de bases. Esta estructura, que es el ADN tipo B, recibe el nombre de fibra de 2 nanómetros. ¿Sí? ¿Por qué si les menciono el ADN tipo A y el ADN tipo Z? Porque son ADNs en las cuales quedan expuestas hacia el exterior estructuras que unen sustancias que son carcinogénicas, ¿sí? Entonces, en aquellos individuos en los cuales se encuentra este tipo de ADN, en aquellas células, mejor dicho, en las que se encuentran este tipo de ADN y este otro tipo de ADN, hay mayor probabilidades de que aparezca un tumor, ¿sí? Pero bueno, es un tema que iremos viendo más adelante. Simplemente se los menciono en este video. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vamos a estar viendo entonces en nuestra clase presencial, donde iremos profundizando cada uno de estos conocimientos. Recuerden siempre que la intención de estos videos es simplemente facilitarles el entendimiento de cosas mucho más profundas que iremos detallando en nuestra clase presencial. Les mando un gran beso, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en nuestra clase presencial. Muchas gracias.